En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenos días. Estamos reunidos para celebrar el tercer domingo de Pascua. En este domingo de Pascua nos centramos en el episodio de los discípulos que iban hacia Emaús después de la resurrección. Y vamos a hacer una corta reflexión sobre ello. Vamos ahora a reconocer que somos pecadores. Tú has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Tú has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Tú resucitaste por nosotros para darnos la vida eterna. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Padre Celestial, Dios misericordioso, ya no buscamos a Jesús entre los muertos, porque vive y es Señor de la vida. Aumenta en nosotros la vida que compartimos con el Señor Jesús y ayúdanos a crecer como tu pueblo hacia la plenitud que no tiene fin. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven a mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer
todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros porque ya es tarde y ya pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Una de las cosas que más me impresiona y más me ayuda en la fe, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, y en este momento puedo pensar en esos primeros discursos de los apóstoles, primeras predicaciones de los apóstoles, y pienso también en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, cuando tuvieron que resolver unas cosas con respecto a los paganos que venían a la iglesia sobre la circuncisión. Es esto. Y hoy lo tenemos en la primera lectura. Nosotros somos testigos de todas estas cosas y el Espíritu Santo también es testigo de estas cosas. Y en el concilio de Jerusalén van a decir, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros decidir esto y esto y esto. La conciencia que hay en la primera iglesia de la obra del Espíritu es algo impresionante. Y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que renovar, primero que todo personalmente en nuestro interior, y luego comunicar esa experiencia en nuestras comunidades, o por lo menos hacerla sentir en nuestras comunidades, de tal manera que seamos reunidos nosotros también por el Espíritu de Dios. Cuando estaba preparando algo para este domingo, leí algo que tiene el padre Juan Alfaro, que fue profesor mío de liturgia y de Sagrada Escritura. Y él dice que esta aparición es la más hermosa de todo el Evangelio. Enumera 7 puntos sobre esta aparición. Yo me voy a fijar en 2 o 3 nada más. De los 7 puntos de los que él habla es: los discípulos habían perdido la esperanza, sus sueños e ilusiones habían fracasado. Yo me voy a fijar en este punto. Jesús es el peregrino que encontramos en el camino de la vida. También me voy a fijar en este punto. Los corazones ardían al oír las explicaciones de Jesús. Los discípulos piden a Jesús que se quede con ellos. Lo reconocieron al partir el pan. Tercera cosa en que me voy a fijar. Y volvieron a donde estaban los hermanos, la comunidad de donde habían salido. Allí Jesús se les aparece de nuevo. Primero, muy importante. En la vida, con muchísima frecuencia, nosotros tenemos que constatar esto, que tenemos una lucha continua exactamente contra la misma situación. Llámenlo debilidad, llámenlo pecado. Es una lucha constante y seguimos cayendo exactamente en las mismas cosas. Y se llega un momento en que, ¿qué sucede? Nos dan ganas como de tirar la toalla, como en las luchas de boxeo.
Cuando tiran la toalla significa que ya perdieron. A veces nos da ganas de hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos cansados de luchar. Pero estamos cansados de luchar, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, porque creemos que todo depende absolutamente de lo que nosotros hacemos. Y segundo, porque sintiendo esto y perdiendo la esperanza, nos hemos alejado de la comunidad y estamos solos. Y la soledad es mala compañía. Es muy mala consejera muchísimas veces. A veces es muy saludable, pero muchísimas veces es mala consejera. Especialmente cuando es soledad como con un resquemor por allá adentro, con una desorientación interior, con un no saber realmente cómo responder ante la vida. Esta era la situación de estos dos discípulos. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús habla con ellos y poco a poco los lleva a reconocer que es Él el que camina con ellos y el que habla con ellos. Y de que en realidad no están solos, que Él está siempre, siempre con ellos. Es uno de los puntos, el segundo punto. Jesús es el peregrino que encontramos en el camino de la vida. Jesús está siempre con nosotros, en los acontecimientos buenos, en los acontecimientos malos, en esta persona que quiero ayudar, en esta persona que tengo que escuchar, en aquella otra persona que tal vez no me cae bien, pero que la trato estupendamente bien, porque esa persona también es hijo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, el primer mensaje del día de hoy es mantenerse en comunidad. Segundo, lo reconocieron al partir el pan. La fracción del pan, tanto en la primitiva iglesia como en la iglesia actual, como en los 20 siglos de historia de la iglesia, es el punto fundamental de nuestra fe. Y la Eucaristía es el tesoro más grande que puede tener la iglesia. Hablando de esto, lógicamente poniendo como centro de la liturgia la Eucaristía, liturgia significa servicio, que es el servicio que Jesús presta al Padre Celestial en favor de nosotros. El Concilio Vaticano II habla de la liturgia como el culmen y fuente de toda la vida de la Iglesia. Allí está la Eucaristía insertada en el corazón de esto que dice el Concilio Vaticano II. Y eso es lo que debe ser el centro de nuestra vida también, el centro de nuestra comunidad. Cuando venimos a celebrar la Eucaristía, no venimos a oír misa, venimos a participar en la Eucaristía. De tal manera que somos miembros de una comunidad, que comunidad estamos contentos, que como comunidad estamos haciendo fiesta. Y porque sabemos que en esa comunidad encontramos quien nos pueda ayudar en el momento en que necesitamos, quien nos dé ánimos, quien nos dé un aliento. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en esta lectura del Evangelio. Lucas dice, y los discípulos inmediatamente se volvieron a Jerusalén, donde encontraron a los apóstoles y a los demás discípulos reunidos con ellos. Fíjense, ¿qué nos dice a nosotros la Sagrada Escritura? Que Emaús estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y nos dice también que ya estaba cayendo la tarde. Luego, cuando entraron a comer a esta posada con Jesús, tenemos más o menos como el derecho a suponer que ya estaba bastante oscuro. Y en aquellos tiempos, en aquellos caminos, no había las luces, la iluminación que tenemos en este momento. No había ni siquiera una linterna. Tenía que ser con lamparitas, con velas. Inmediatamente de noche, esos 11 kilómetros los desandan, ¿para qué? Para ir a gozar de esta realidad de Jesús resucitado con los demás discípulos.
Esta es la verdadera comunidad de la iglesia. Y allí es donde nosotros tenemos que ser los instrumentos en manos de Dios para dar testimonio ante el mundo de que creemos, más aún, de que estamos felices de creer. No padecemos la fe, vivimos la fe porque es el sentido de nuestra existencia. Vamos ahora a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor resucitado viene hasta nosotros en su palabra y en sus sacramentos para fortalecer nuestros pasos hacia la casa del Padre. Para que nuestra Iglesia ofrezca siempre las Escrituras y el pan a quienes rechazan a Cristo, roguemos al Señor. Para que los líderes de las naciones y los legisladores escuchen atentamente las necesidades de su pueblo y respondan a ellas, roguemos al Señor. Para que todas las gentes, reconociendo sus diferencias, puedan caminar unidos como hermanos en el Señor, roguemos al Señor. Para que los que andan abatidos y sin ánimo por el camino de la vida sientan arder su corazón al escuchar las palabras del Evangelio, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de Pedro nos lleve a profesar nuestra fe y a proclamar a Cristo como el exaltado a la derecha de Dios, roguemos al Señor. Para que nuestros hermanos y hermanas difuntos conozcan la misericordia de nuestro Padre, que juzga con imparcialidad, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Padre amoroso, tú nos reúnes en la fe y abres nuestros corazones a tu verdad. Fortalécenos para que aspiremos a hacer nuevas todas las cosas y experimentemos la presencia de tu Hijo en cada paso de nuestra vida. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Muy temprano en la mañana, antes de que salga el sol, María, Madre de Santiago, salía de su habitación, con rumbo hacia el sepulcro, donde estaba el Señor. María Magdalena acompañaba
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Señor, a través de la fe y el bautismo somos una nueva creación. Acepta la ofrenda de tu pueblo y de los que en esta Pascua han renacido por el bautismo y llévanos a la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mayo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Lleno de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, repitamos la oración que nos dejó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que llegabas conversando, me dijiste buen amigo, me detuve
Aprovechen estos momentos allá en sus casas para hacer la comunión espiritual. Es decir, pídanle a Dios que venga a su corazón y a su alma, que esté allí con ustedes, que habite con ustedes. Y denle gracias porque el Señor siempre está dispuesto a estar con nosotros. Acuérdense que Él nos hizo una promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Oremos. Padre, concédenos que los sacramentos que hemos recibido en esta Pascua permanezcan para siempre en nuestro corazón y en nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para la bendición. Señor, bendícenos con todos los dones celestiales, y en tu amor haz que seamos servidores obedientes a tu voz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Que tengan feliz día.